La historia del gobierno de Rodrigo de Contreras en Nicaragua no es solo un capítulo colonial, es un testimonio de ambición sin límites, luchas internas implacables y la intervención mortal de la corona. Es un relato que culminó en un destino familiar trágico y sangriento. El poder en Nicaragua pendía de un hilo tras la huida del gobernador interino Francisco de Castañeda, sucesor inmediato del infame Pedrarias Dávila. El mando de la gobernación cayó entonces en manos de la Iglesia, reposando interinamente en el primer obispo, Diego Álvarez Osorio. Nicaragua era una provincia rica, pero agotada, y esperaba a un nuevo amo, pues fue así como figuró la gobernación de Nicaragua para Rodrigo de Contreras. Entonces llegó Rodrigo de Contreras. Su legitimidad no se forjó en el campo de batalla, sino en un contrato de sangre y linaje. Este segoviano, sin méritos de conquista propios, reclamó su derecho al trono de la provincia, entre comillas ya pacificada, a través de su matrimonio con doña María de Peñalosa, hija y heredera directa del cruel Pedrarias Dávila. Contreras no solo heredó un título, heredó la sombra de un legado brutal y el control de un territorio destinado a la explotación. Contreras se instaló en León de Nagarando, es decir, el actual León Viejo, transformándola en un centro de opulencia. León se erigió en el núcleo del poder político, la élite explotadora y la residencia oficial del gobernador y sus aliados más acaudalados. En contraste, la ciudad de Granada, a orillas del Cocibolca, era el corazón logístico y comercial, un puerto vital para las mercancías de exportación y, crucialmente, el punto de partida para el tráfico de esclavos con destino al Perú. La dualidad de estas dos ciudades, León dictando la ley y Granada generando la riqueza, sentó las bases de una rivalidad histórica que devoraría la política nicaragüense por siglos. A su llegada en 1535, Contreras encontró una provincia agotada. La explotación era tan feroz que había desencadenado una crisis demográfica y una resistencia tan desesperada que la historia recuerda con horror en una cita: los indios decidieron no dormir con sus mujeres para que no pariesen esclavos. Esta resistencia pasiva, sumada a la huida masiva a las montañas, era el preludio de un colapso inminente. La reacción de Contreras fue inmediata y despiadada. Para cimentar su dominio, reorganizó las encomiendas, revocando títulos antiguos para entregárselos a su círculo de lealtad. Evadiendo la ley que prohibía a los gobernadores poseer indios, traspasó el control de la mano de obra a su esposa e hijos, asegurando que la riqueza ilícita permaneciera en el núcleo familiar. Esta maniobra administrativa garantizó el aumento desenfrenado del tráfico de esclavos y la explotación. Los encomenderos despojados no tardaron en formar un partido político hostil en León y Granada. Utilizaron su influencia en el cabildo para el bloqueo administrativo y enviaron memoriales al rey Carlos V, acusando a Contreras de tiranía y tráfico ilegal. Este descontento secular encontró un aliado inesperado y formidable: la oposición moral y religiosa de la Iglesia. Las denuncias de los encomenderos se unieron a la causa de Fray Bartolomé de las Casas y los dominicos, creando una tormenta perfecta que auguraba el juicio de residencia. En medio de la inestabilidad, el verdadero motor económico de Contreras era el tráfico masivo de seres humanos. La provincia se había convertido en una reserva humana para el voraz mercado de mano de obra en el Perú. Las crónicas de la época son un inventario del horror. Los esclavos eran reunidos, marcados con el hierro candente y encadenados para marchas extenuantes. La mortalidad por agotamiento y enfermedad era endémica, y las condiciones de hacinamiento en los navíos eran un viaje a la muerte, con cuerpos arrojados sin ceremonias al mar. Contreras, buscando la bendición real y nuevas rutas para su comercio, se obsesionó con el río San Juan, el desaguadero, el gran proyecto de infraestructura que prometía unir el Pacífico y el Atlántico. Su primer intento, encomendado al capitán Diego Machuca de Suazo, terminó en una humillación sin precedentes, puesto que Fray Bartolomé de las Casas, operando desde León, se enfrentó al gobernador en su propio territorio. Las Casas subió al púlpito y desató una condena que resonó más fuerte que cualquier edicto. Amenazó con la excomunión a todo soldado que se alistara. Para los soldados católicos, el miedo a la condena eterna superó el deseo de riqueza. La deserción fue masiva. Esta escena dramática de un simple fraile triunfando sobre el poder secular del gobernador demostró la fragilidad de la autoridad de Contreras. Tras el fracaso, Contreras reorganizó la expedición.
En 1539, aprovechando la ausencia de las casas, Machuca y Alonso Calero finalmente navegaron el Gran Lago y confirmaron la salida directa del río San Juan al Atlántico, fundando la villa de San Juan de la Cruz. Nicaragua había encontrado su eje estratégico y el fin del aislamiento. Sin embargo, la corona se negó a darle el alto reconocimiento al gobernador porque las acusaciones de sus opositores eran claras. El verdadero incentivo de Contreras no era el comercio legítimo, sino la facilidad para capturar y exportar más esclavos. El éxito geográfico estaba contaminado por la ilegalidad. El pulso entre Contreras y la Iglesia alcanzó su clímax con la promulgación de las leyes nuevas en 1542, resultado directo de las implacables denuncias de Bartolomé de las Casas en España. Estas leyes eran una sentencia de muerte para el sistema de Contreras. La abolición de la esclavitud significaba neutralización total de su principal fuente de riqueza. La limitación de la encomienda significaba la revocación inmediata de las encomiendas que controlaba a través de su familia, atacando su poder político. Como gobernador, Contreras estaba obligado a ejecutar la ley del rey, pero al ceder a la presión de la élite local y suspender su aplicación de las mismas, cometió un acto de desobediencia directa y sedición contra la corona. Esto fue la prueba final. En 1544, el fraile dominico Antonio de Valdivieso asumió la diócesis de Nicaragua con el mandato explícito de implementar las leyes nuevas. Valdivieso identificó a la familia Contreras como la causa principal del desasosiego de Nicaragua y se convirtió en una fuente inagotable de informes condenatorios para el rey. Usó su autoridad pastoral y su alianza con las casas para exigir la aplicación estricta de la ley. Ese mismo año, Contreras fue removido de su cargo. Su destitución no fue una renuncia, sino un castigo forzado ordenado por el rey y ejecutado por el juez de residencia Diego de Herrera. La no aplicación de las leyes nuevas fue el detonante que la corona no podía tolerar, y esto fue un acto simbólico para reafirmar la autoridad real sobre los conquistadores. Contreras fue llamado a España para enfrentar su juicio de residencia, pero incluso depuesto, siguió considerándose el legítimo gobernador, manteniendo una actitud de lucha desde la península. Mientras Rodrigo de Contreras luchaba legalmente en España, su esposa, María de Peñalosa, y sus hijos, Hernando y Pedro de Contreras, mantuvieron viva la llama de la facción en Granada. La revocación de las grandes encomiendas por las leyes nuevas despojó a la familia de su fortuna, dejándolos expuestos a un clima hostil en el cual sus opositores exigían su expulsión. A pesar de la destitución de Rodrigo, la distancia y la demora de la información mantuvieron la ilusión de su poder. La gente esperaba la provisión real que anulara su caída, un vacío de autoridad que Contreras manipuló desde España con su poder económico residual. Pero, entre 1548 y 1549, la corona confirmó la culpabilidad del exgobernador. Su regreso ya era imposible. El 26 de febrero de 1550, el conflicto explotó. Los hijos de Contreras, Hernando y Pedro, se sintieron defraudados por el destino de su padre. En un acto de traición al rey y sacrilegio a la iglesia, irrumpieron en la casa del obispo y asesinaron brutalmente a Antonio de Valdivieso en León. El crimen conmocionó a todo el mundo colonial, pero no se detuvo ahí, sino que los hermanos se tomaron la ciudad de Granada y saquearon las cajas reales. El plan era cruzar el Istmo de Panamá y unirse a otros rebeldes en Perú, con Hernando de Contreras proclamándose el príncipe de Cusco y capitán general de la libertad, declarando la independencia de la corona. La revuelta fue efímera. Las autoridades panameñas sofocaron el alzamiento. Hernando de Contreras murió durante la persecución, tragado por el pantano, y su hermano Pedro desapareció para siempre. La muerte de sus hijos tuvo un impacto devastador en la situación legal de Rodrigo de Contreras en España. Aunque fue absuelto de conspirar directamente con sus hijos, el asesinato del obispo condenó irrevocablemente sus apelaciones. La corona no podía, bajo ninguna circunstancia, restituir el cargo a un hombre cuya familia había desatado tal sedición y crimen de lesa majestad. María de Peñalosa fue hallada culpable en Nicaragua de alentar el levantamiento. Perdiendo todo en el Nuevo Mundo, dejó la provincia para unirse a su marido en el exilio. Rodrigo de Contreras y María de Peñalosa vivieron sus últimos años en el virreinato del Perú, despojados de su fortuna, sirviendo a la corona en las guerras civiles sin éxito. El gran conquistador murió en 1558 y su esposa en 1573. Ambos fueron sepultados en Lima, Perú. El fin de la etapa de Contreras en Nicaragua se selló con la sangre de un obispo
y la condena de sus hijos como rebeldes y tiranos. La sentencia de traición destruyó cualquier posibilidad de que el linaje Dávila Contreras recuperara alguna vez su influencia sobre la provincia. El telón cayó finalmente sobre la dinastía de los Contreras, pero no sobre su legado. Lo que comenzó con un matrimonio por ambición terminó con un regicidio clerical y una fuga desesperada. La gran enseñanza es que ninguna tiranía es absoluta, mientras la verdadera moraleja se esconde en el silencio de los miles de esclavos traficados. El poder de la corona fue inmenso, pero el poder de la resistencia moral encarnada por las Casas y Valdivieso fue lo único capaz de doblar la rodilla de la ambición. El eco de esta tragedia nos recuerda que la libertad y la ley siempre terminan reclamando lo que la tiranía robó. Si llegaste hasta acá y te gustó el video y te agrada la temática, te voy a solicitar que te suscribas al canal de manera de apoyo. Gracias.